días, bienvenidos a todos bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos al webinar de hoy de la Fundación APIs, donde pues vamos a estar con Sebastián Díaz, que es Backend Developer en Cloud API LATAM, y vamos a estar viendo pues lo que son las guías de estilo de Spectral para que podáis pues conocer todos los detalles con él. En primer lugar, pues vamos a presentar un poco lo que es la Fundación APIs, aunque supongo que ya pues muchos de vosotros nos conocéis y nos seguís en nuestros canales. Y nada, pues la Fundación APIs es una fundación sin ánimo de lucro que es más importante del mundo de habla hispana alrededor de las APIs y la IA. Y pues lo que nos dedicamos principalmente pues es a evangelizar en torno a las APIs, la IA y las pues, nuevas tecnologías que van surgiendo y pues hacemos sobre todo y ofrecemos a la comunidad pues formaciones y también pues eventos pues donde pueden conocer a otros expertos, etcétera. Y también pues webinars como los de hoy. Vamos a también presentaros pues un poco los que son los próximos eventos y también pues las próximas formaciones que tenemos ya disponibles para que si estáis interesados en lo que sea pues podáis inscribiros y uniros. El próximo evento que tenemos presencial es en Latinoamérica, concretamente en Bogotá, en Colombia, y pues es de los eventos más grandes que celebramos y es un evento que reúne a profesionales de las APIs y la IA para pues, que podáis descubrir las últimas tendencias del sector, hacer networking, aprender de los expertos y también pues, conocer a las empresas que nos acompañarán. Podéis, si queréis, aquí ver la landing page donde podéis pues, reservar las entradas, conocer a los posibles speakers, a los speakers que nos van a acompañar y pues toda la información relativa al evento, que es el próximo 21 de mayo. Por si alguien se quiere inscribir a lo que sea, pues las entradas ya están disponibles y están con un 50% de descuento actualmente. Además, en cuanto a las próximas formaciones que tenemos desde la Fundación, es el curso API de MCP Owner, donde podéis pues ahí tener una formación online en MCP enfocada pues a la parte práctica, pues para aprender a conectar modelos de IA con datos y herramientas de desarrollo y pues dominando toda la creación de servidores personalizados e integraciones avanzadas. Sería la última semana del mes de mayo, del 25 al 29, y en horario de tarde, de las 4 de la tarde a las 7 de la tarde, horario pues, de España. Además, pues en el código QR podéis acceder a la landing page, pues ver todos los detalles que incluye la formación y si estáis interesados, actualmente tenemos activo un código de descuento del 10%, que es el que está pues en el cuadradito, que es MCP Owner 10, que ahí pues podéis incluirlo en el carrito y os tenéis un descuento del 10%. Vale, pues por nuestra parte sería esto así un poco del avance de las próximas fechas relevantes en APIs y ya pues os dejo con Sebastián pues para que podáis conocer con él lo que nos trae hoy y pues disfrutar del webinar de hoy. Sebastián, así que si Muchas- quieres pues ya puedes compartir la pantalla y ya así puedes empezar sin ningún problema. Listo, listo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, creo, a todos. Aunque para mí es de mañana, así que estamos en hora de frío. Pero vale, en un momento comparto. Me confirmo si se ve toda la pantalla. Sí, se ve todo perfecto. Perfecto. Listo. Entonces, comenzamos. ¿Se me escucha bien? Por favor, confírmame. Porque Sí, siempre es... también se te escucha bien. Vale, perfecto. Entonces, estamos aquí. Buenas tardes a todos. Hoy día vamos a ver un poco de esta herramienta open source para la validación de APIs bajo guías de estilo. Esto es Spectral para que puedan dar las APIs profesionales. Me presento, soy Sebastián Díaz, un backend developer para aquí para Cloud Pirata y ya llevamos un tiempo considerable trabajando con esta herramienta para la validación y para el desarrollo de APIs profesionales. Entonces, vamos a ver un poco el índice de lo que vamos a tocar ahora. Vamos a ver el principal problema que tenemos a la hora de no utilizar este tipo de herramientas, ya sea Spectral o cualquier otra, para la validación de estilos durante el desarrollo, qué clase de inconsistencia nos puede dar, cómo esto nos afecta dentro de nuestra organización y dentro de nuestro flujo de desarrollo. Luego vamos a conocer a la herramienta como tal, para ver qué es Spectral, cómo funciona,
cómo se definen las reglas, porque claro, esto es una guía de estilos, necesitamos poder definir las reglas que vamos a validar. Y por último, vamos a ver un poco cómo se instala, porque al final esto es una herramienta eh, CLI y vamos a ver un poco de la demostración de cómo lo usaríamos dentro de nuestro entorno de desarrollo, con Visual Code y también con la terminal, que como digo, es una herramienta CLI. Podríamos automatizar incluso flujos para la validación de reglas sobre nuestra definición. Entonces, comenzamos con esto. Y el primer punto, como les menciono, es la consistencia de las APIs. Uy, no. Dentro de este punto, el problema que nos da el no usar una herramienta para la validación de reglas de estilo es esta inconsistencia que se puede generar a través de las APIs que vaya desarrollando, ¿vale? Que nos puede generar la herramienta a la hora de, pues, desarrollar APIs dentro de una organización. Podemos generar inconsistencia entre servicios. Por ejemplo, aquí un punto inicial es la respuesta inconsistente. Por ejemplo, que en una API estemos definiendo códigos y estructuras de respuesta y en la otra no coincidan de nada, de ninguna forma, ¿no? Que podemos definir, eh, por ejemplo, el resultado de una API englobado dentro de un objeto data y que en otra API dentro de mi misma organización, incluso tal vez dentro del mismo contexto, no siga para nada la estructura y dejen las propiedades tal cual en el body como una respuesta. Entonces esto hace una inconsistencia a la hora de consumir las APIs, a la hora de querer entender el contexto en cómo funcionan dentro de la organización y la forma en la que podemos utilizarlas, ¿no? También podemos generar una discrepancia de tipos, porque, ok, yo defino hasta un cierto punto dentro de mi OpenAPI, dentro de mi archivo de definición, y luego cuando quiero implementar, llega la hora de implementación y esta definición es algo pobre en detalle o tal vez no está del todo bien validada, el desarrollador comenzará a tomar carta libre para poder para poder corregir estos huecos de inconsistencia. Entonces, podemos tener una discrepancia entre lo que el cliente está esperando bajo la definición que habíamos definido y lo que al final se desarrolla. Entonces, sin una verificación del estilo de cómo se ha definido esa API, podríamos tener este problema. Además de, claro, las fallas bueno, las vulnerabilidades que podríamos ingresar dentro de la definición, ya que puede ser un, eh, un punto clave a la hora de definir. Pues supongamos que la persona, el arquitecto o el desarrollador que comenzó la definición no agregó una especificación sobre qué tipo de autenticación utilizar, sobre las cabeceras de seguridad que tal vez utilizan dentro de la organización o algún tipo de estándar de seguridad que deben seguir todos y al final esto llega a desarrollo, nos implementa y comenzamos a ingresar vulnerabilidades dentro de de nuestros servicios. Y al final, pues también la inconsistencia nos trae un poco de sobreexposición de datos, ya que si, como te digo, no definimos bien un esquema o lo sobredefinimos y agregamos propiedades que no deben ingresar dentro de las respuestas, podemos tener sobreexposición de datos. Ya imaginando un poco en una API de entorno bancario, podríamos tener un esquema que dé datos de más, identificadores de más, cuando no deberían existir esos tipos de identificadores, ¿no? Entonces, estos son, creo que, los principales problemas que nos puede dar esta inconsistencia de datos a la hora de no utilizar guías de estilo. Pero ahora, ¿cómo nos afecta esto a la organización? A ver. Bueno, un poco de el ejemplo. Es un ejemplo muy simple, en realidad. Por ejemplo, pongamos a dos APIs, un poco ya dentro del ámbito bancario. Imaginemos que el equipo que mantiene el servicio de transferencias decide, ¿no? Dentro de su división, definir que las respuestas estén encapsuladas dentro de un objeto resultado y después, claro, todas sus propiedades como debe ser. Pero después el otro equipo de cuentas no sigue el mismo patrón, que de frente nos esté devolviendo todos los objetos dentro del body, sino una estructura que coincida con los demás servicios, y esto genera la consistencia, que puede ser desde un fallo en integración con algún cliente o con algún servicio, o simplemente que no sigamos algún estándar que tenga la organización, ¿no?
Entonces, como digo, ¿cómo nos afecta a nosotros o cómo nos afecta dentro de la organización el hecho de no seguir guías de estilo? Bueno, primero ahora, para esos tiempos en los que se está utilizando mucho la IA, los MCPs, para poder consumir las APIs, el hecho de no tener una consistencia dentro de estos servicios hace que la IA tenga fallos de razonamiento, al no poder, por ejemplo, eh, consolidar o dar una relación entre diferentes servicios por la respuesta, o tal vez a la hora de armar una respuesta al consumir ciertas APIs no tenemos un resultado correcto. Puede verse también a la inconsistencia que puedan tener en sus respuestas o incluso en su definición e incluso en los parámetros que pueden estar definidos en el OpenAPI. Y después creo que uno de los problemas un poco más grandes a nivel monetario puede ser esta deuda técnica, porque al final esto es un recoste que nos va a dar sobre un desarrollo. Si no definimos bien y si no validamos esa definición correctamente, al final el desarrollo va a tener la misma calidad que nuestra definición que no está del todo madura y podemos tener iteraciones sobre esto, volver a hacer incluso la fase de definición para que el desarrollo se pueda alinear a esta. Y entonces, esto es un tiempo de más, es un sobrecoste que no queremos dentro de una organización. Y después, el hecho de no validar nuestras definiciones nos genera una deriva del contrato, o sea, una case drift, que en simples palabras, esto es la desviación que tiene el desarrollo con lo que está definido. Supongamos que lo que se definió por a obvias razones no tiene la madurez suficiente o el detalle suficiente para el servicio que estamos implementando. Entonces, al final, el desarrollo va a ser muy diferente a lo que hemos definido dentro de nuestro OpenAPI, ¿no? Y lo que se quiere evitar es eso, ¿no? Al final, con una regla de estilos, como lo que es Spectre. Entonces, ya vamos sabiendo un poco cómo nos afecta, qué problemas trae el no utilizar una guía de estilos. Entonces, vamos a conocer un poco de la herramienta, que es Spectral. Vale, en simples palabras, igual la definición no es muy compleja, es un motor de reglas, es un linter que nos ayuda a validar las definiciones de OpenAPI, ya sea JSON o YAML, para poder facilitar un estándar de calidad sobre estos documentos implementados. Al final, en primera instancia, la empresa que desarrolló esta herramienta fue Spotlight hace ya unos años, con ese objetivo de poder llevar esta definición de OpenAPI de una simple documentación a un código vivo, que sea un producto y poder tratarlo como si fuera código fuente tradicional. Y bueno, ya después, en el año 2023, pasa de manos de Spotlight a SmartBeer, pero al final sigue siendo la herramienta de siempre, ¿no? Para la validación de reglas y estilos. Y listo, entonces, sabemos que es Spectral, como dijimos antes, es un linter. Entonces, ¿cómo se diferencia Spectral de tal vez algún validador sintáctico, ¿no? De las definiciones de Swagger o de YAML. Y aquí la diferencia más consistente es que un validador de sintaxis, ya sea a la hora de desarrollar o de tener que hacer estas definiciones, es que el validador solo te verificará el, que el OpenAPI tiene estructura, que esté bien definido, o sea, que utilice las etiquetas que necesita OpenAPI, que la indentación esté bien hecha, que sigue las reglas solo del estándar de OpenAPI. Bien, hasta ahí nos puede servir bastante, pero a la hora de validar los fallos, pues apenas se encuentra algún fallo en tu definición por sintaxis, bloqueará el proceso y listo, morirá porque al final solo valida la sintaxis este validador. Pero a diferencia con los linters, como es Spectre, ya tenemos la habilidad de poder definir reglas, de poder tener una parte del diseño dentro de la validación. Entonces aquí ya no solo nos quedamos con validación de sintaxis, sino también podemos validar lineamientos de la empresa para poder definir servicios, podemos definir reglas de calidad sobre las APIs, podemos tener reglas de definición de empresa, como les digo, tal vez alguna cabecera que tengan que utilizar todos los servicios, sí o sí por algún estándar que tenga la empresa.
Y aquí los fallos ya no son bloqueantes, sino son reportes sobre pues, severidad, qué fallo estamos teniendo y cuáles podemos dejar pasar si es que son pues, tal vez advertencias o errores como tal, ¿no? Entonces, ya conocemos la herramienta, más o menos cómo se diferencia de un validador. Ahora vamos a ver cómo funciona. Entonces, a gran escala, esto es lo que hace Spectral internamente, ¿ok? Al inicio funciona como un validador, analizará la sintaxis, resolverá las referencias si es que tenemos referencias externas a otra definición u otro archivo, pero después comenzará a hacer la búsqueda bajo las reglas que definamos. Buscará las reglas, o bueno, los recursos que definamos dentro del OpenAPI y los separará para poder luego aplicar las reglas sobre estos recursos. Por ejemplo, definimos un path, como vimos en el ejemplo anterior de transacción de transferencias. Entonces, si hay una regla que se aplique específicamente para ese path, Spectral lo separará y aplicará la regla exclusivamente para esa definición. Para luego, ya después de haber validado todas las reglas, recolectamos resultados y generamos un reporte sobre la calidad del producto, ya sea pues con las notas y la severidad de los errores que vayamos encontrando, ¿no? Entonces, aquí ya sabemos cómo funciona Spectral. Entonces, vamos a ver el core, o bueno, lo más importante que tiene esta herramienta, que son la definición de reglas. Y al final es un concepto pequeñito, que es la unidad mínima de validación que tiene Spectral para aplicar sobre la definición. Y se rige por tres partes principales donde podemos definir dónde va a verificar Spectral la definición. Ya esto se define con un JSON path para buscar dentro del documento cuál recurso o cuáles recursos, porque pueden ser varios, dónde aplicar la regla y dónde hacer la validación. Luego le explicamos a las reglas de Spectral qué voy a verificar dentro de ese recurso que acabo de encontrar, si aplico funciones para poder validarlo, si aplico verificación de campos, si aplico alguna validación de nulos, eso se lo puedo explicar a las reglas de Spectral para poder tenerlo dentro del linter y validar la definición. Y por último, pues hay que definir el qué voy a hacer o qué hacer si falla, ¿no? Entonces poder definir la severidad de este error, si es un error crítico, marcarlo como error, poner el mensaje de error que va a ir asignado a la respuesta. Y con eso ya tendríamos una regla de Spectral completa y funcional. Entonces vamos a ver un poco cómo es la estructura de la regla de espectro, porque al final estos son archivos YAML también, donde tenemos que definir las validaciones. Entonces, tenemos aquí la primera parte, los sombreados son las partes que ya hemos descrito anteriormente. Hay algunas propiedades adicionales que tiene Spectral que son al final opcionales para resolver referencias y a la hora de también extender la guía de estilos, porque podemos tener una guía de estilos y heredar reglas hacia otra guía de estilos y poder jugar ahí con las reglas que podemos o no utilizar. Pero aquí los principales que habíamos mencionado antes, pues los primeros dos, el mensaje y la severidad, de que esta regla puede tener tipo de errores, tipo warning o info, dependiendo de lo que configuremos para la validación y el mensaje que va a aparecer ya sea en el linter, porque esta herramienta también funciona dentro de editores de código, por medio de Poet PM va a aparecer dentro de flujos de pipelines para la validación. Entonces, el mensaje que va a aparecer por el fallo lo podemos definir aquí. Incluso tiene variables para poder mejorar la legibilidad del error. Y luego tenemos el dónde mirar, que es el given, que al final es una query de JSON Path para poder buscar bueno, los recursos o los accesos a pequeñas partes dentro de la definición que, que, que quiera aplicar la regla sobre ellas, ¿no? Y por último el then, que sería la etiqueta donde podremos definir qué voy a validar sobre esto que acabo de encontrar. Si quiero que tenga el parámetro tag, si quiero que sea una función para poder validar que existe, y, y si es, por ejemplo, alguna secuencia de etiquetas, poder definir qué etiquetas debe tener definidas
ese recurso, ¿no? De una regla. Entonces, eso en reglas generales es la estructura de cómo es una regla. Ahora, vamos a ver un ejemplo de regla. Por ejemplo, esta es una regla que valida que los paths, en este caso en el JSON path, todos dentro del archivo, en su apartado de responses, tengamos definido que tenga que tener una propiedad de código 400 y que ésta debe existir dentro de la definición. En este caso de que no exista, la seguridad se marcará como un error y se mostrará el mensaje ¿no? de que la operación path no define la respuesta con este código de respuesta, ¿no? Hasta ahí tenemos el ejemplo de una sola regla, pero claro, las guías de estilo de Spectral no solo son reglas individuales, son conjuntos de reglas, en este caso en archivo.yaml, y la convención más usada para poder definir estos archivos es el .spectral.yaml, en donde podemos tener conjuntos de reglas dentro del archivo, en este caso en el ejemplo, ¿no? Para validar el estándar del body, la ejemplo que ya hemos visto anteriormente para validar los códigos 400, aquí un poco más abajo, un poco más abajo, definir el tipo de seguridad o el tipo de esquema de seguridad que tiene que tener el API definido. También podemos definir ese tipo de cosas. Y a su vez también las reglas de Spectral pueden extender de reglas ya prehechas de Spectral. Por ejemplo, aquí arriba yo puedo extender del conjunto de reglas de Spectral para OAuth, que al final tiene los estándares de OpenAPI, para que la definición, como mínimo, siga esos estándares. ¿Vale? Entonces, podemos tener ese archivo de reglas y ya vamos un poco ya a la instalación y un poco a la demo de cómo lo utilizaríamos dentro del desarrollo. Como les digo, la herramienta al final es un CLI. Podemos instalarlo, poner con npm dentro del entorno de desarrollo. Podemos incluso compilar el binario para llevarlo tal vez a alguna pipeline ya compilado dentro de un contenedor de Docker o ya integrado dentro de nuestro IDE como parte del flujo de desarrollo, ¿no? Entonces, voy a mostrar más o menos cómo se vería. Incluso tiene formas de sacar reportes sobre los errores en HTML, en YAML, incluso en formatos de pruebas unitarias para que podamos analizarlos e incluso meterlos dentro de otros validadores. Entonces, vamos a mostrar esto ahora. Entonces, yo muevo esto por aquí. A ver, un momento en lo que... Listo. Listo. Entonces, ahorita estamos en Visual Code. Si es que se puede ver, me confirman. Sí, Sí, se puede ver. vale, perfecto. Entonces, aquí tenemos un OpenAPI, es un ejemplo. No está diseñado para pues, solo cumplir las reglas de IA, donde definimos estándares que nos hemos definido en las reglas. Y las reglas las tenemos justo aquí, que es justo la imagen que hemos visto en la presentación. Reglas para definir el cuerpo de la respuesta, un estándar que debe seguir el cuerpo de respuesta a la hora de definir el OpenAPI, qué tipo de respuesta deben tener sí o sí todas las paths, por ejemplo, 400, que esto puede ser, por parte del ejemplo nada más, el tipo de esquema de seguridad que debe tener definido. En este caso, validamos que el tipo sea picky, ¿no? Para el ejemplo, y por ejemplo, para casos de telemetría, supongamos, alguna regla que tenga la organización de querer tener un path exclusivo para telemetría, podemos definirlo aquí y compartirlo entre todos los servicios, así todos nos aseguramos de que, al menos en la definición, tengamos especificado que tenemos que tener un path de status para poder consultar, hacer un health check sobre nuestro servicio, ¿no? Entonces, básicamente así es una regla de Spectral. Y entonces, ¿cómo nos valida? Por ejemplo, ya aquí yo ya tengo la extensión de Visual Code de Spectral. Lo que nos hace pues es toma estas reglas que tengo yo dentro de mi folder, siempre es buscando esta estructura de .spectral.yaml para poder hacer la validación. Entonces, yo puedo hacer ahora, abrir aquí en Problems, aquí no da mucho caso a la validación del spell, pero supongamos que fallamos a una regla como la que es de status, ¿no? Que es obligatoria porque todos los servicios necesitan tener el status definido para que dé acceso al health check y la telemetría de los servicios.
Supongamos que lo definimos mal. Ponemos, en vez de status, ponemos stat. Entonces ya el linter nos avisa que algo está mal, nos dice el mensaje que hemos definido dentro de la regla, y ya con eso estamos asegurándonos de que, como mínimo, en la definición tengamos este path definido, ¿no? Vamos que tenga que ser status. Ahora, imaginemos que también paso con la regla de seguridad. Por ejemplo, aquí vamos a buscar security esquemas. Entonces, el esquema como tal nos dice que el tipo debe ser API key, pero ¿qué pasa si le pongo otra cosa? Pues ya nos salta el error. El error justo en esta zona específica del tipo, que nos dice ya que el tipo de seguridad debe ser API key dentro de este componente, ¿no? Entonces, con eso ya nos estamos asegurando. Entonces, esto es a nivel de IDE, ¿no? Nuestros servicios pueden ir con este archivo de reglas y poder validarlos dentro del desarrollo. Ahora, imaginemos que vamos a pasar aquí. Al final es el Cetroide, este es el Neovin, y podemos ver mm, mm, los comandos que tiene Spectra para poder exportar la, la validación de las reglas. Supongamos que vamos a hacer el mismo error de antes, vamos a definir mal el status. En este caso no me va a saltar el error en el linter porque quiero que aparezca dentro del reporte. Entonces, copiamos este comando y nos lo llevamos aquí. Entonces, Spectre ya nos generará un reporte en formato JSON o el formato que queramos, porque incluso puede generar en formato YAML, en Markdown, CSVs, y nos dará el reporte con el detalle, ¿no? Por ejemplo, aquí que no estábamos cumpliendo el de status, qué clase de severidad tenemos. Aquí ya no utiliza las etiquetas de error y warning, sino ya utiliza valores del 0 al 4, si no me recuerdo, y nos especifica la línea donde está el error, para poder marcarla tal vez en algún editor externo, tal vez un editor online para poder utilizar estas reglas, ¿no? Y por último, creo que ya es importante, también nos permite exportar eh, en estos formatos, por ejemplo, el JUnit, para poder utilizarlo dentro de Fileline y que el resultado nos pueda sacar algún reporte o bloqueo dentro de este flujo. Entonces, nos genera también en este formato. Y aquí tenemos más o menos un poco del reporte del error dentro de cómo lo manejaría JUnit como si fuera un test de este tipo, ¿no? Y entonces, pues nada más, esto sería la herramienta Spectral, la definición de las reglas, cómo nos valía nuestro desarrollo este conjunto de reglas y qué capacidades podría tener a la hora de aplicarlo entre sus organizaciones para evitar todos esos problemas que hemos visto al inicio de inconsistencia de las APIs. Bueno, por mi parte eso es todo. Gracias por escuchar.